Con el último tercio del siglo XVIII amanece en Occidente la era de las revoluciones liberales. Los cambios económicos, sociales y culturales se extienden como una mancha de aceite, mientras las potencias del momento se enfrentan por la hegemonía internacional. Tras las revoluciones norteamericana y francesa, se configuran dos grupos políticos e ideológicos que en España se identifican con los ilustrados, partidarios de reformas liberales, de desamortizar los bienes eclesiásticos y de la alianza con Francia. Y los reaccionarios, contrarios a las reformas y apoyados por un sector del clero, titular de grandes posesiones en el campo y las ciudades y con importantes apoyos externos, como la Santa Sede y Gran Bretaña. En 1800, la monarquía hispánica se encontraba en una posición de suma fragilidad para controlar sus enormes posesiones. Una fragilidad no solo política y militar, sino sobre todo económica, al depender casi en exclusiva de una estructura agrícola cuasi medieval y de las remesas de plata americana. Todos los gobiernos ilustrados, desde el conde de Aranda hasta Godoy, pasando por Floridablanca, Jovellanos, etc., trataron de introducir reformas que permitiesen una organización más racional del Estado y, en segundo lugar, la modernización de la economía para poder competir con el resto de potencias europeas. No pudo ser. Chocaron con los sectores más reaccionarios de la sociedad española y con los intereses de la burguesía criolla, que se miraba ya en el espejo de sus vecinos del norte. Por otro lado, la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia y el interés de ambos por el control del mercado americano hizo imposible la neutralidad de la corona española. Si quería conservar sus enormes posesiones, debía tomar partido. Inglaterra contaba ya con la alianza de la corona portuguesa y, además de sus constantes intromisiones en América, exigía la apertura de los puertos americanos a sus productos. Finalmente, Carlos IV se decantó por el lado francés, de manera que la Francia republicana y la monarquía católica hispánica se garantizaban mutuamente sus posesiones y obligaban a Portugal a cerrar todos sus puertos a los navíos ingleses. Era la guerra contra Gran Bretaña. Los enfrentamientos se suceden entre vaivenes diplomáticos, nuevos tratados y más enfrentamientos contra Portugal o contra la armada inglesa con desigual fortuna. La tibieza de Portugal en el cumplimiento del bloqueo lleva a Napoleón a dar un paso más y Francia y España firman el Tratado de Fontainebleau, por el que acuerdan la conquista y reparto de Portugal. Mientras Carlos IV y sus ministros jugaban esa arriesgada partida, la mayoría de la población española vivía al borde de la miseria. El hambre y las epidemias estaban al acecho cada cosecha y cada año, en especial desde 1800, y con las malas cosechas surgían los acaparadores que especulaban con el cereal, poniendo de relieve el nefasto resultado de una agricultura controlada por la nobleza y por la Iglesia. Desde 1802 proliferan los motines por todo el país y un grito unánime pidiendo la bajada del precio del pan recorre toda la geografía española. El odio popular se dirige sobre todo contra el clero, beneficiarios de rentas y del diezmo, y contra las gentes con sombrero de tres picos, magistrados y escribanos, responsables del orden. En muchos pueblos de Castilla empiezan a oírse voces nunca proferidas antes. ¡Guillotina! Las listas de detenidos nos dicen que esos peligrosos rebeldes eran jornaleros agrícolas, zapateros, albañiles, arrieros, sirvientes, incluso soldados y, sobre todo, muchas mujeres. Las mujeres destacaron por ser las más radicales en sus gritos contra los especuladores y en sus exigencias de pan. Estas gentes fueron las mismas que luego se opondrían a las requisas de las tropas francesas o a los desmanes de los guerrilleros. Gentes que, al borde de la miseria, luchaban por sobrevivir. En este contexto hace su entrada en España el ejército de Napoleón. 100.000 bocas que mantener con lo que iban requisando allá por donde pasaban. Un ejército así era un termitero que carcomía todo a su paso, convirtiéndose en una carga abrumadora para la población.
El motín estalla el 2 de mayo y Madrid quedó regado en sangre, con más de 400 víctimas españolas y más de 100 francesas. Fernando VII cede el trono a Napoleón y este a su hermano José. La revolución ha empezado. Desde finales de mayo de 1808 se establecen dos tipos de autoridades, las obedientes a la corona bonapartista y las surgidas de las juntas soberanas establecidas en Asturias, Sevilla, Granada, Zaragoza, Valencia, etc. Comienza así una guerra civil, interna, trabada con otra de carácter internacional. Por un lado, la lucha de un sector de españoles contra la dinastía bonapartista y contra las tropas francesas que la arropaban. Y por otro, los ejércitos británicos que trasladaron su conflicto con Francia a la península. En la primera fase de la guerra, las juntas soberanas provinciales declaran las hostilidades directamente a Napoleón. No reconocen el gobierno de José I, optan por Fernando VII y en todo momento cuentan con el apoyo de tropas y armas británicas instaladas en Portugal. En estos primeros meses, españoles y británicos logran algunos éxitos militares, siendo especialmente importante la victoria que obtiene Castaños en Bailén, con las tropas reclutadas por las juntas andaluzas y que obligan a José I a refugiarse en Vitoria. Se pensó que la guerra estaba ganada, pero la entrada de Napoleón en la península dio paso a una segunda fase, con total dominio francés hasta enero de 1812. La Junta Central se vio forzada a dejar Aranjuez y dirigirse primero hacia Sevilla y luego a Cádiz, ciudad que duplicó su población con los exiliados del resto de la península y que hubo de resistir un largo asedio para el que contó con el apoyo y suministros de la Armada Británica. Los años que van de 1809 a principios de 1812 constituyen el breve periodo en que pudo gobernar José I gracias al dominio de las tropas napoleónicas. En ese periodo, dos hechos tuvieron especial relevancia. Uno de carácter militar, la aparición de la guerrilla en Navarra, tras la derrota de Tudela, que limitó el dominio francés a las ciudades, dejando el campo bajo el control de las partidas guerrilleras. El otro, de naturaleza política. La disolución de la Junta Central dio paso a una regencia con la tarea de convocar unas Cortes, cuya celebración en Cádiz tuvo una enorme trascendencia para la posterior historia de España. A partir de 1812, las derrotas francesas se suceden. Agravadas por la retirada de tropas por parte de Napoleón tras su catastrófica campaña de Rusia, lo que permite a los aliados expulsar definitivamente a José I de Madrid y empujar a los restos del ejército francés hacia los Pirineos. Napoleón negocia entonces con Fernando VII, quien a cambio de su neutralidad en lo que quedaba de guerra, recupera su corona y pacta la paz con Francia. No se tienen en cuenta ni los deseos de los españoles, verdaderos protagonistas de la liberación, ni los intereses de los afrancesados que habían seguido al exilio al rey José. La España que Fernando VII recibe de Napoleón en 1814 no tiene ya nada que ver con la que él le entregó en 1808. Los cambios estaban en marcha, solo era cuestión de tiempo. Y las consecuencias de los acontecimientos que tuvieron lugar en esos años podemos sentirlas todavía hoy, ya que sentaron las bases de la modernidad política, social y cultural en nuestro país.